La brisa de la noche de octubre llevaba el aroma de las hojas quemadas y el zumbido lejano de la vida suburbana, mientras Michael Richardson estacionaba su Ford F-150 en la entrada de la casa en el 1247 de Maple Street. La casa colonial de 2 pisos se erguía como un monumento al éxito de la clase media, con su revestimiento color crema y persianas verde oscuro que se mezclaban perfectamente con las otras casas que bordeaban el tranquilo suburbio de Denver. Las calabazas de Halloween sonreían desde los porches vecinos, sus velas parpadeantes proyectando sombras danzantes sobre los céspedes bien cuidados. Michael se quedó un momento en su camioneta, con el motor haciendo un leve tic-tac al enfriarse, y se permitió el lujo de la satisfacción. 12 años de matrimonio, un trabajo sólido como ingeniero estructural en Morrison Construction y un círculo de amigos que habían sido constantes desde sus días universitarios. La vida, como a menudo se decía a sí mismo, era buena. La luz del porche delantero de la casa se encendió automáticamente, activada por el sensor de movimiento que había instalado la primavera pasada. A través de la gran ventana salediza, podía ver el cálido resplandor de las lámparas de la sala de estar. Sara estaría dentro, probablemente acurrucada en su sofá de cuero burdeos con un libro o desplazándose por su teléfono mientras algún programa de cocina sonaba en la televisión. La previsibilidad de todo esto solía preocuparlo en sus años más jóvenes, el temor de que la rutina pudiera engendrar desprecio, pero ahora, a los 38 años, encontraba consuelo en el ritmo constante de su existencia compartida. Recogió su maletín de la computadora portátil y las 12 rosas blancas que había comprado en el supermercado, sin ninguna ocasión especial, solo una sorpresa para la mujer que había sido su ancla durante más de una década. Sara había estado trabajando hasta tarde recientemente, estresada por una nueva campaña de marketing en su empresa, y pensó que el gesto podría alegrarle el ánimo. La puerta principal se abrió antes de que pudiera sacar sus llaves del bolsillo. «Llegaste temprano», dijo Sara, apoyándose en el marco de la puerta. Michael hizo una pausa, con la mano aún buscando en su bolsillo. Algo en su tono lo hizo mirarla con atención. Sara estaba silueteada contra la cálida luz interior, su cabello castaño cayendo en ondas sueltas alrededor de sus hombros. Llevaba el vestido negro que le había comprado la Navidad pasada, el que solía reservar para cenas especiales o reuniones con clientes, pero era martes por la noche y, hasta donde sabía, no tenían planes. «Se canceló una reunión», respondió, ofreciendo las rosas con una sonrisa que de repente se sintió forzada. «Pensé que podríamos pedir comida tailandesa y... necesitamos hablar». Las palabras quedaron suspendidas en el aire fresco entre ellos como una barrera física. Michael había oído esa frase lo suficiente de amigos casados como para saber que nunca venía seguida de buenas noticias. Su sonrisa se desvaneció mientras estudiaba el rostro de su esposa. En los 12 años desde el día de su boda, había aprendido a leer los sutiles cambios en sus expresiones como un meteorólogo que lee patrones de tormenta. Esa noche, había algo diferente, algo frío y deliberado que le hizo sentir un nudo en el estómago. «Por supuesto», dijo con cuidado, entrando en la casa. «Solo déjame dejar la bolsa junto a la puerta». No era una solicitud. Sara giró y caminó hacia la sala de estar, sus tacones resonando contra el suelo de madera con una precisión mecánica. Michael dejó su maletín y la siguió, con las rosas aún apretadas en su mano como un escudo contra la tormenta que estaba a punto de desatarse. La sala de estar parecía diferente de alguna manera, aunque no podía identificar de inmediato qué había cambiado. Los muebles estaban en sus lugares habituales, el sofá de cuero frente a la chimenea de piedra, la mesa de centro con su ordenada pila de revistas de diseño, los estantes empotrados llenos de textos de marketing de Sara y manuales de ingeniería de él. Pero el espacio se sentía escenificado, como un plató esperando a que los actores pronunciaran sus líneas. Sara se dirigió al bar en la esquina y se sirvió una copa de vino tinto de una botella ya abierta, sin ofrecerle una a él. «Siéntate, Michael». Él permaneció de pie, las rosas ahora sintiéndose absurdas en sus manos. «Sara, ¿qué está pasando? Estás actuando. Dije que te sientes». La agudeza en su voz fue como una bofetada. Michael había conocido a Sara desde que tenían 26 años, la había visto negociar con clientes exigentes y navegar por la política de oficina con la habilidad de una diplomática experimentada. Pero esta voz, fría, autoritaria, casi cruel, era nueva. Se sentó en el borde del sofá, colocando las rosas en la mesa de centro. Sara permaneció de pie, con la copa de vino en la mano,
estudiándolo con una expresión que no podía descifrar. ¿Recuerdas lo que me dijiste en el día de nuestra boda?, preguntó ella. La pregunta parecía salir de la nada. Michael frunció el ceño, tratando de entender la conexión. Sarah, dije muchas cosas en el día de nuestra boda. Los votos, el discurso en la recepción. Dijiste que siempre serías honesto conmigo, que nunca tendrías secretos. Sí, la palabra salió con cautela. Y no los tenemos, ¿verdad? La risa de Sarah fue como vidrio rompiéndose. Tomó un largo sorbo de vino. Sus ojos nunca dejaron los de él. Eso es lo que siempre amé de ti, Michael. Tu fe en las personas, tu absoluta certeza de que el mundo funciona como tú crees que debería. Algo frío comenzó a extenderse por el pecho de Michael. Se puso de pie lentamente, con las manos apretadas a los costados. Sarah, me estás asustando. ¿De qué se trata esto? Siéntate. No. La palabra lo sorprendió por su firmeza. No me sentaré hasta que me digas qué está pasando. Estás actuando como una extraña. La sonrisa de Sarah fue terrible de ver. Tal vez porque nunca me conociste realmente. Caminó hacia la chimenea, dándole la espalda, y por un momento, el único sonido fue el zumbido lejano del refrigerador y el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Cuando se giró, su rostro se había transformado nuevamente, no frío ahora, sino algo peor, compasivo. He estado pensando en nuestra conversación de la semana pasada, dijo. Cuando hablabas del divorcio de David, dijiste que no podías entender cómo un hombre podía estar tan ciego a lo que sucedía en su propia casa. La garganta de Michael se sintió seca. David Chen había sido su amigo desde la universidad, su padrino de bodas. El divorcio había sido desordenado y público. La esposa de David había tenido una aventura con un vecino que, aparentemente, todos conocían excepto él. ¿Qué tiene que ver la situación de David contigo?, dijo. No debería haber ningún hombre tan inconsciente. Siempre hay señales, Sarah. Tenías razón. Levantó la copa de vino a sus labios, observándolo por encima del borde. Siempre hay señales. La habitación pareció inclinarse alrededor de Michael. Se apoyó en el respaldo del sofá, estabilizándose mientras comenzaba a comprender, como un amanecer frío. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que eres tan ciego como lo fue David, tal vez más. Las palabras lo golpearon como golpes físicos. Michael se hundió de nuevo en el sofá, sus piernas de repente incapaces de sostenerlo. ¿Estás teniendo una aventura? Tuve. Pasado, varias aventuras, en realidad. La forma casual en que lo dijo, como si estuviera discutiendo el clima o los planes del fin de semana, fue de alguna manera peor que si lo hubiera gritado. Michael miró a su esposa, buscando en su rostro alguna señal de que esto fuera una broma cruel y elaborada. ¿Quién? La palabra salió apenas como un susurro. Sarah dejó su copa de vino y se acercó, sentándose en el borde de la mesa de centro directamente frente a él, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su perfume, el caro que le había regalado por su aniversario. Esa es la parte hermosa, Michael. ¿Quieres saber la parte realmente hermosa? No podía hablar, no podía moverse. La mujer que tenía delante parecía su esposa, sonaba como su esposa, pero todo lo demás, la frialdad, la crueldad, la satisfacción en su voz, pertenecía a una extraña. No fue solo una persona, fueron todos ellos, tus amigos, tu preciado círculo íntimo, David, Tom, Brad, todos ellos. Los nombres cayeron como martillazos. David Chen, su compañero de cuarto en la universidad y padrino de bodas. Tom Williams, su vecino y compañero de barbacoas los fines de semana. Brad Morrison, su amigo más antiguo desde la escuela secundaria, quien le había conseguido el trabajo en Morrison Construction. Eso no es posible. La voz de Michael sonaba extraña a sus propios oídos. ¿Estás mintiendo? ¿Lo estoy? Sarah se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro íntimo. David fue el primero. ¿Recuerdas la primavera pasada, cuando tuviste esa conferencia en Phoenix? Vino a ayudar con el grifo que goteaba en el baño de invitados. Le tomó 3 horas arreglar algo que debería haber tomado 30 minutos. La visión de Michael comenzó a desdibujarse en los bordes. Recordaba ese día. Recordaba llegar a casa y encontrar el grifo funcionando perfectamente, y a Sarah agradeciendo efusivamente a David por su ayuda. Tom fue el siguiente. Esos paseos nocturnos que pensabas que estaba tomando para hacer ejercicio, estaba caminando, claro, directamente a su casa mientras Jennifer estaba en sus reuniones del club de lectura.
Jennifer Williams, la esposa de Tom desde hace 15 años, su amiga, su vecina. Y Brad. La sonrisa de Sarah se amplió. Brad fue el más reciente y el más entusiasta. Todas esas llamadas de trabajo nocturnas que pensabas que estaba haciendo, estaba aquí, Michael, en nuestra casa, en nuestra cama. La habitación giraba ahora. Michael agarró el borde del sofá con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Fragmentos de memoria comenzaron a encajar como piezas de un rompecabezas horrible. La risa nerviosa de David cuando todos estaban juntos en la barbacoa del 4 de julio. La renuencia de Tom a mirarlo a los ojos durante su última noche de póker. El comportamiento incómodo de Brad en la fiesta de Navidad de la oficina. Las señales habían estado allí, y él había sido ciego a todas ellas. ¿Por qué? La palabra salió rota, cruda. Sarah se levantó y recuperó su copa de vino, tomando otro sorbo pausado antes de responder. Porque podía, porque lo hiciste tan fácil, porque mientras estabas trabajando hasta tarde y jugando al guerrero de fin de semana con tus herramientas y tus proyectos, yo estaba aburrida. Aburrida. Michael repitió la palabra como si fuera extranjera. Desesperadamente aburrida. ¿Sabes cómo es estar casada con alguien tan predecible, tan satisfecho con la mediocridad? Llegas a casa a la misma hora todos los días, comes los mismos alimentos, ves los mismos programas, tienes las mismas conversaciones sobre el trabajo, el clima y los planes de fin de semana. Comenzó a pasearse ahora, su voz ganando energía y veneno. David trajo emoción, inteligencia. Realmente escuchaba cuando hablaba de mi trabajo, de mis sueños. Tom era peligroso. La emoción de hacer algo prohibido justo bajo las narices de su esposa, justo al lado, donde podrías entrar en cualquier momento. Y Brad hizo una pausa, saboreando el recuerdo. Brad me hizo sentir hermosa de nuevo, deseada. ¿Cuándo fue la última vez que me miraste como él lo hace? Michael sintió que algo se rompía dentro de su pecho, algo fundamental e irreemplazable. ¿Cuánto tiempo? 2 años más o menos. 2 años mientras él había estado planeando sus viajes de aniversario, comprando regalos pensados, trabajando horas extras para pagar la renovación de la cocina que ella quería. Ella había estado destruyendo sistemáticamente todo lo que habían construido juntos. La cena de aniversario del último mes, cuando usaste ese vestido azul que me encantaba. Estuve con Brad esa tarde. Tuve que apresurarme a casa para ducharme y cambiarme. La voz de Sarah tenía una nota de diversión, como si estuviera compartiendo una broma particularmente ingeniosa. Dijiste que me veía radiante. Lo estaba, de alguna manera. Michael se dobló como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. La habitación, la casa, todo su mundo parecía colapsar a su alrededor. Todo lo que había creído sobre su vida, su matrimonio, sus amigos, todo había sido una mentira. ¿Por qué me estás diciendo esto?, susurró. Sarah volvió a su lugar en la mesa de centro, inclinándose hacia adelante hasta que su rostro estuvo a centímetros del suyo. Porque estoy cansada de fingir, cansada de esconderme, cansada de actuar como la pequeña esposa agradecida. ¿Entonces, quieres el divorcio? No. La palabra fue cortante, definitiva. Quiero que las cosas cambien. Quiero que aceptes la realidad de nuestra situación. Michael la miró, la confusión cortando a través de la devastación. ¿Qué realidad? Que así es como serán las cosas de ahora en adelante. No voy a dejar de verlos, Michael, a ninguno de ellos. Me gusta mi vida como está ahora, la emoción, la variedad, la sensación de estar viva de nuevo. Entonces, ¿por qué decírmelo? La sonrisa de Sarah era depredadora. Porque quería que lo supieras y porque quería que entendieras que no vas a ir a ninguna parte. ¿Qué? Me escuchaste. Vas a quedarte. Vas a aceptar este arreglo. Vas a sonreír y asentir y fingir que todo está bien cuando estemos con otras personas. Michael la miró con incredulidad. ¿Estás loca? ¿Lo estoy? Pensemos en esto lógicamente. Michael, tienes 38 años. No eres exactamente George Clooney. Eres un hombre agradable, estable, predecible, con un trabajo decente y una hipoteca. ¿Realmente crees que hay una fila de mujeres esperando para salir con un ingeniero divorciado con equipaje emocional? Sus palabras eran quirúrgicas en su precisión, cada una diseñada para cortar más profundo que la anterior. Tus amigos, bueno, ahora examigos, no van a elegirte por encima de sus propios intereses. Han estado mintiéndote a la cara durante 2 años. ¿Qué te hace pensar que de repente desarrollarán conciencia?
Michael intentó hablar, pero no salieron palabras. ¿Y el divorcio? ¿Realmente? Perderás la mitad de todo lo que has trabajado. La casa, los ahorros, las cuentas de jubilación. Terminarás en algún apartamento triste comiendo cenas de microondas y preguntándote qué salió mal con tu vida. Sara extendió la mano y tocó su mejilla con una ternura burlona. Pero si te quedas, si aceptas la realidad, puedes mantener tu vida cómoda, tu bonita casa, tu rutina estable. Todo lo que tienes que hacer es mirar hacia otro lado de vez en cuando. ¿Quieres que sea qué? ¿Tu compañero de cuarto? Mi esposo, solo con una comprensión más moderna de lo que eso significa. Michael sintió algo creciendo en su pecho, no solo dolor ahora, sino furia, una rabia pura y limpia que cortaba el shock y la devastación como una cuchilla. ¿Crees que soy lo suficientemente empático como para aceptar eso? Creo que eres lo suficientemente práctico como para reconocer una buena oferta cuando la ves. Sara se puso de pie y alisó su vestido, como si acabaran de terminar de discutir planes de vacaciones, en lugar de la completa destrucción de su matrimonio. Me voy a la cama ahora. Piensa en lo que he dicho, realmente piénsalo, porque mañana por la mañana comenzaremos nuestro nuevo arreglo, de una manera u otra. Caminó hacia el pasillo, deteniéndose en el umbral para mirarlo. Oh, y Michael, David viene el sábado por la tarde a revisar la cerca del patio trasero. Tal vez quieras encontrar algo que hacer, tal vez visitar a tu madre. Tómate tu tiempo. Michael se quedó en el silencio devastado de su sala de estar, rodeado por las ruinas de su vida. Las rosas que había traído a casa yacían marchitas en la mesa de centro, sus pétalos ya comenzando a ponerse marrones en los bordes. El reloj de pie en el pasillo sonó 10 veces, marcando no solo la hora, sino el fin de todo lo que había creído sobre el amor, la confianza y las personas más cercanas a él. Pero mientras estaba allí sentado, algo inesperado ocurrió. La rabia que había estado creciendo en su pecho comenzó a cristalizarse en algo más duro, más frío, más decidido. Sara había cometido un error fundamental. Ella pensó que lo había roto. Pensó que había ganado. No tenía idea de con quién estaba lidiando. Michael se puso de pie lentamente, sus movimientos cuidadosos y deliberados. Caminó hacia el pasillo y llamó hacia las escaleras, su voz tranquila y firme. Sara. Sus pasos se detuvieron en el rellano de arriba. ¿Qué? Hay algo que probablemente debería mencionar. ¿Qué es eso? Michael sonrió por primera vez desde que cruzó la puerta principal. No era una sonrisa agradable. Sé lo del aborto. El silencio desde arriba fue absoluto, sin pasos, sin ruido de ropa, sin sonido de respiración. Incluso el reloj de pie parecía contener el aliento. ¿Qué dijiste? La voz de Sara era apenas audible. El bebé de David, el año pasado, del que te deshiciste mientras yo estaba en la conferencia en Seattle. Michael oyó una inhalación aguda seguida de lo que sonó como algo golpeando la pared. Dulces sueños, cariño, llamó suavemente. Terminaremos esta conversación mañana. Recogió su maletín y salió por la puerta principal, dejando las rosas marchitándose en la repentina oscuridad. El Comfort Inn en Kfax Avenue no era el tipo de lugar donde Michael Richardson había imaginado pasar una noche. El papel tapiz beige se despegaba en las esquinas, la alfombra tenía manchas de una docena de ocupantes anteriores y la unidad de aire acondicionado jadeaba como un anciano subiendo escaleras. Pero la habitación cumplía su propósito. Era anónima, pagada en efectivo y, lo más importante, estaba muy lejos de Maple Street. Michael se sentó en el borde de la estrecha cama, con su computadora portátil abierta en el escritorio de madera rayado, rodeado de blocs de notas legales cubiertos con su precisa escritura de ingeniero. El reloj digital en la mesita de noche marcaba las 3:47 de la mañana, pero el sueño estaba tan lejos como la vida que había dejado atrás hace 12 horas. En lugar de dormir, estaba haciendo lo que mejor sabía: analizar un problema, descomponerlo en componentes manejables y diseñar una solución. La primera llamada había sido a Robert Kellerman, su abogado. La segunda a Amanda Pierce, una investigadora privada cuya tarjeta de presentación había guardado en su billetera durante 6 meses. La tercera a su asesor financiero, Marcus Webb. Cada conversación había sido breve, profesional y enfocada en un solo objetivo: protección de activos y recolección de pruebas. Ahora, mientras se acercaba el amanecer, Michael revisaba sus notas con la precisión metódica que lo había convertido en uno de los ingenieros más confiables de Morrison Construction. Cada detalle importaba,
Cada ángulo debía calcularse. Sarah pensó que lo había destruido con su revelación, pero en realidad le había dado la oportunidad perfecta para reconstruir su vida en sus propios términos. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Documentación completa. Reunión a las 9:00 de la mañana como se solicitó. A. Pierce. Michael sonrió sombríamente. Amanda Pierce era una exdetective de policía que se especializaba en investigaciones matrimoniales. Su reputación por discreción y minuciosidad la había convertido en la investigadora privada más solicitada de Denver. Más importante aún, entregaba resultados que resistirían en un tribunal. Se duchó y se vistió con su atuendo de trabajo estándar: pantalones caqui planchados, camisa de botones y mocasines de cuero. La rutina le resultaba reconfortante, un recordatorio de que algunas cosas permanecían constantes, incluso cuando otras se habían revelado como ilusiones. A las 9:00 de la mañana en punto, se sentó frente a Amanda Pierce en una cafetería del centro, estudiando a la mujer que lo ayudaría a reclamar su vida. Era más joven de lo que había esperado, tal vez de 35 años, con ojos marrones inteligentes y un aire de competencia que le recordaba por qué venía tan altamente recomendada. «He completado la documentación preliminar que solicitaste», dijo, deslizando un sobre de manila por la pequeña mesa. «Las fotografías, marcas de tiempo y datos de ubicación están todos ahí, admisibles en un tribunal si llega a eso». Michael abrió el sobre y examinó el contenido. Fotografías de Sarah entrando en la casa de Tom Williams en 3 ocasiones distintas. Imágenes con marcas de tiempo del auto de David Chen en su entrada durante horas en que Michael estaba en el trabajo. Brad Morrison saliendo de su casa a las 11 de la noche, un martes cuando Michael había estado trabajando hasta tarde en la oficina. «¿Cuánto tiempo has estado observándolos?», preguntó. La expresión de Amanda permaneció neutral. «Desde que me contrataste, hace 6 meses. Cada reunión, cada ubicación, cada detalle documentado según los estándares legales. 6 meses». El peso de esa línea de tiempo se asentó sobre la cafetería como una manta pesada. Michael dejó las fotografías y miró directamente a la mujer frente a él. «¿Entiendes lo que esto significa?» «Significa que has estado planeando esta confrontación durante mucho tiempo, señor Richardson. Significa que anoche no fue una sorpresa para ti, fue la culminación de una estrategia». Michael asintió lentamente. «Sarah cree que me tomó desprevenido. Cree que estoy sentado en una habitación de motel, roto y desesperado, tratando de salvar los restos de mi matrimonio. Y en cambio», Amanda continuó, «has pasado 6 meses preparándote para exactamente este momento». La revelación había comenzado de manera pequeña, como suelen hacerlo los descubrimientos que cambian la vida. Un cargo en la tarjeta de crédito en un restaurante, donde Sarah afirmó estar trabajando hasta tarde. Una llamada telefónica que terminó abruptamente cuando él entró en la habitación. El comportamiento nervioso de David durante una barbacoa en el patio trasero. La forma en que evitaba el contacto visual directo y hacía excusas para irse temprano. Michael era ingeniero. Notaba patrones, analizaba inconsistencias e investigaba problemas hasta encontrar soluciones. Lo que había comenzado como una curiosidad menor había evolucionado en una observación sistemática y, eventualmente, en una vigilancia profesional. «Los papeles de divorcio ya están preparados», continuó Amanda. «Los activos financieros han sido protegidos a través de medios legítimos. Tu abogado ha informado que las leyes de adulterio de Colorado trabajarán fuertemente a tu favor». «¿Y mis amigos?». Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Amanda sacó un segundo sobre. «He documentado comunicaciones entre tu esposa y cada uno de los 3 hombres, mensajes de texto, intercambios de correos electrónicos, incluso conversaciones telefónicas grabadas donde fue legalmente permitido». Michael examinó la evidencia con la misma atención que le daba a los planos arquitectónicos. Cada detalle era preciso, cada pieza de documentación legalmente sólida. Sarah y sus amigos habían sido descuidados, confiados en su creencia de que él nunca sospecharía la verdad. «Hay una cosa más», dijo Amanda en voz baja. «Información sobre las actividades financieras de tu esposa, uso no autorizado de tarjetas de crédito conjuntas, retiros de efectivo que no coinciden con sus actividades declaradas y algunos gastos médicos interesantes. El aborto». Michael había sospechado, pero nunca lo confirmó hasta que contrató a Amanda. La clínica privada, el pago desde su cuenta de ahorros conjunta, la historia fabricada sobre una conferencia de trabajo que nunca existió. Sarah había subestimado su capacidad para investigar,
así como había subestimado su capacidad para pensar estratégicamente. ¿Cuál es tu recomendación?, preguntó. Proceder metódicamente, manejar cada situación por separado, no dejar que coordinen sus historias o monten una defensa unificada. Michael terminó su café y reunió la documentación. Entonces es hora de tener algunas conversaciones. Las oficinas de Morrison Construction ocupaban los 3 pisos superiores de un edificio de vidrio en el distrito comercial del centro. Michael había caminado por estos pasillos durante 8 años, construyendo relaciones y ganando respeto a través de la competencia y la confiabilidad. Hoy caminaba por ellos con un propósito diferente. La oficina de esquina de Brad Morrison ofrecía una vista impresionante de las montañas rocosas. El hombre mismo estaba sentado detrás de un escritorio de caoba que había pertenecido a su abuelo, el fundador de la compañía. A los 42 años, Brad había heredado tanto el negocio como la confianza que venía con la riqueza generacional. Levantó la vista cuando Michael entró, su expresión pasando de sorpresa a algo que podría haber sido culpa. «Mike, no esperaba verte hoy. Sara mencionó que tenías algún tipo de emergencia familiar». Michael cerró la puerta detrás de él y tomó asiento en una de las sillas de cuero frente al escritorio de Brad. «Sara mencionó eso, ¿verdad? ¿Cuándo exactamente te lo dijo?». La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. Los dedos de Brad tamborilearon contra el escritorio, un hábito nervioso que Michael había observado durante años. «Anoche, creo, o tal vez esta mañana. Sabes cómo son estas cosas, la noticia se esparce». «¿A través de qué canales exactamente?». «Sara no trabaja aquí, no conoce a tu secretaria ni a nadie más en esta oficina». El rostro de Brad comenzó a sonrojarse, otra señal que Michael reconoció de innumerables partidas de póker. «Nos encontramos en el supermercado o en algún lugar». Parecía molesta. Michael sacó su teléfono y navegó por las fotos que Amanda le había proporcionado. «¿Fue esto antes o después de que ella saliera de tu casa a las 11:00 de la noche del martes?». El color se drenó del rostro de Brad cuando Michael levantó el teléfono, mostrando una imagen clara de él, acompañando a Sara a su auto en su entrada. La marca de tiempo era claramente visible. 11:07 p.m., martes 24 de octubre. «Michael, ¿puedo explicar?». «No es necesario. La explicación es bastante obvia». Brad se puso de pie y caminó hacia la ventana, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. «¿Cuánto tiempo has sabido?». «El tiempo suficiente para documentarlo todo. La pregunta ahora es qué vamos a hacer al respecto». «¿Qué quieres?». Michael había anticipado esta pregunta. El primer instinto de Brad sería negociar, encontrar algún arreglo que minimizara sus pérdidas mientras le permitiera mantener su posición. «Quiero que entiendas las consecuencias de tus elecciones», respondió Michael. «No eres solo mi empleador, Brad. Eres mi amigo más antiguo. Estuviste en mi boda, has estado en mi casa, en mi mesa, innumerables veces. No se suponía que pasara, pero pasó. Repetidamente, durante meses». Brad se giró desde la ventana, su expresión suplicante. «Sara, ella es persuasiva. Hizo que pareciera que ustedes dos tenían problemas, como si tal vez las cosas no estuvieran funcionando. Entonces decidiste ayudar a que las cosas se derrumbaran». «No fue así». Michael se puso de pie, sus movimientos tranquilos y deliberados. «Fue exactamente así. Viste una oportunidad para tomar algo que pertenecía a alguien más y lo tomaste. ¿Qué vas a hacer? Eso depende de ti». Michael se dirigió hacia la puerta, luego hizo una pausa. «Presentarás mi renuncia esta tarde. Creo que una ruptura limpia es lo mejor para todos». «Michael, espera, no tienes que...». «Sí, tengo que. Algunas líneas, una vez cruzadas, no se pueden deshacer». Tom Williams vivía a 3 casas de Michael y Sara, en una colonial similar a la suya pero pintada de azul en lugar de crema. Su esposa, Jennifer, trabajaba como bibliotecaria en la escuela primaria local, una mujer tranquila que cuidaba su jardín con el mismo esmero que otras personas dedican a sus hijos. Michael encontró a Tom en su garaje, trabajando en un Mustang clásico que había estado restaurando durante los últimos 2 años. El auto era el orgullo y la alegría de Tom, un fastback de 1967 que había rescatado de un desguace y lentamente devuelto a la vida. «Hola, vecino», llamó Tom, sin levantar la vista del compartimento del motor. «No te he visto mucho últimamente. He estado ocupado lidiando con algunos problemas personales». Tom se enderezó, limpiándose las manos en un trapo manchado de grasa. Algo en el tono de Michael debió alertarlo del peligro, porque su sonrisa casual vaciló. «¿Todo bien en casa?».
Esa es una pregunta interesante viniendo de ti. Los hombres se enfrentaron a través del ancho del garaje, con el Mustang entre ellos como una barrera. Tom era más bajo que Michael, pero más ancho de hombros, construido como el jugador de fútbol americano de secundaria que alguna vez fue. No estoy seguro de a qué te refieres. Michael sacó su teléfono nuevamente, navegando a un conjunto diferente de fotografías. Estas mostraban a Sarah entrando por la puerta trasera de Tom, mientras el auto de Jennifer estaba ausente de la entrada. Martes por la noche, cuando Jennifer está en su club de lectura. Un momento muy conveniente. La mandíbula de Tom se tensó. ¿Has estado espiando a tu propia esposa? He estado protegiendo mis intereses. Hay una diferencia. Mira, Mike. No. La voz de Michael cortó el garaje como una cuchilla. No intentes minimizar esto o explicarlo. Sé exactamente qué ha estado pasando. La pregunta es si vas a ser honesto al respecto. Tom arrojó el trapo sobre su banco de trabajo, su rostro enrojeciendo de ira. Bien. ¿Quieres honestidad? Tu esposa se me insinuó. ¿De acuerdo? Dejó claro que estaba disponible, y Jennifer y yo hemos tenido problemas, y Sarah fue atenta. ¿Entonces pensaste que resolverías tus problemas matrimoniales destruyendo el mío? Pensé que tu matrimonio ya estaba destruido. Sarah hizo que sonara como si ustedes dos se dirigieran al divorcio de todos modos. Michael dio un paso más cerca, su voz bajando a apenas un susurro. ¿También mencionó que ha estado acostándose con David Chen y Brad Morrison? ¿O te dejó pensar que eras especial? La sangre se drenó del rostro de Tom. ¿Qué? Me escuchaste. No fuiste su única actividad extracurricular. Fuiste solo uno de 3. Tom se sentó pesadamente en un taburete cercano, el ánimo abandonándolo como el aire de un neumático pinchado. No lo sabía. Por supuesto que no, porque no querías saberlo. Querías creer que eras el héroe en algún drama romántico, en lugar de solo otro participante en una traición. ¿Qué vas a hacer? Michael estaba cansado de esa pregunta. Lo que debía haber hecho hace meses. Voy a decir la verdad. La oficina de abogados de David Chen ocupaba una suite en una casa victoriana renovada cerca del centro de Denver. La sala de espera estaba decorada con muebles caros y obras de arte originales, diseñadas para proyectar éxito y estabilidad a los clientes potenciales. Michael se sentó en una de las sillas de cuero, revisando su reloj con la paciencia de un hombre que tenía todo el tiempo del mundo. Cuando David finalmente emergió de su oficina interna, su habitual comportamiento confiado estaba notablemente ausente. Parecía mayor de sus 38 años, con líneas de estrés alrededor de los ojos y una palidez que sugería noches recientes sin dormir. Michael, esto es inesperado. Seguro que lo es. Se trasladaron a la oficina privada de David, un espacio dominado por estanterías de suelo a techo y un escritorio que podría haber servido como pista de aterrizaje. David cerró la puerta y señaló las sillas de clientes, pero Michael permaneció de pie. Supongo que estás aquí por anoche, entre otras cosas. David se movió detrás de su escritorio, quizás buscando la protección psicológica de un territorio familiar. Sarah me llamó esta mañana. Parecía molesta. Imagino que sí. Que tus planes se vean interrumpidos puede ser inquietante. Michael, quiero que sepas. Déjame ahorrarnos algo de tiempo a ambos. Interrumpió Michael. Sé sobre la aventura. Todas las aventuras. Sé sobre el aborto. Sé sobre las mentiras que todos han estado contando. La única pregunta ahora es cómo seguimos adelante. El rostro de David se puso blanco. ¿El aborto? Tu hijo, el pasado marzo, del que te deshiciste mientras yo estaba fuera de la ciudad. El abogado en David se afirmó de inmediato. Esa es una acusación muy seria. ¿Tienes pruebas? Michael sonrió fríamente. David, eres mi amigo, no mi abogado. Y sí, tengo pruebas, documentación que sería una lectura muy interesante en un procedimiento de divorcio. ¿Qué quieres? Ahí estaba de nuevo, la misma pregunta que Tom y Brad habían hecho, como si la traición fuera simplemente otra transacción comercial para negociar. Quiero que entiendas que las acciones tienen consecuencias. Eres abogado, entiendes el concepto de evidencia. Michael colocó un sobre de manila en el escritorio de David. Dentro de ese sobre hay fotografías, registros financieros, documentación médica y comunicaciones. Evidencia suficiente para establecer un patrón de adulterio que influirá significativamente en cualquier acuerdo de divorcio. David miró el sobre como si contuviera una serpiente venenosa. ¿Cuánto tiempo has sabido? El tiempo suficiente para prepararme.
el tiempo suficiente para protegerme legalmente y financieramente, el tiempo suficiente para asegurarme de que cuando la verdad saliera, estaría listo. Nunca quise que esto ocurriera. Pero ocurrió, repetidamente, con cálculo y planificación. David abrió el sobre y examinó el contenido. Su entrenamiento legal le permitió captar de inmediato las implicaciones. Esto es exhaustivo. Sí, lo es. ¿Qué vas a hacer con esto? Michael recuperó el sobre y lo guardó de nuevo en su chaqueta. Eso depende de cuán cooperativos decidan ser todos. Por la tarde, Michael estaba de vuelta en su habitación de motel, revisando sus notas de las 3 conversaciones. Cada hombre había reaccionado de manera diferente. Brad con intentos de negociación, Tom con ira y actitud defensiva, David con cálculo legal. Pero todos habían hecho la misma pregunta fundamental. ¿Qué quería? La respuesta era simple. Quería que entendieran que sus acciones tenían consecuencias. Quería que experimentaran el mismo sentido de traición y pérdida que le habían infligido a él. Y quería reconstruir su vida sin la influencia tóxica de personas que habían demostrado no ser dignas de confianza. Su teléfono sonó. El número de Sara apareció en la pantalla, pero lo dejó ir al buzón de voz. Luego sonó de nuevo, y otra vez. Finalmente, contestó. «Hola, Sara. ¿Dónde estás?» Su voz estaba tensa, sin la fría confianza que había mostrado la noche anterior. «Fuera. Necesitamos hablar. Pensé que terminamos de hablar anoche. Fuiste bastante exhaustiva en tus explicaciones. Michael, por favor, ven a casa. Podemos resolver esto». ¿Podemos? Porque anoche parecías muy segura de cómo iban a ser las cosas, de mi falta de opciones. Hubo una larga pausa. Las cosas que dijiste sobre David, ¿cómo lo sabías? Michael sonrió. Sé muchas cosas, Sara. La pregunta es si estás preparada para lidiar con las consecuencias de tus elecciones. ¿Qué consecuencias? Lo descubrirás. Terminó la llamada y apagó el teléfono. Mañana comenzaría la siguiente fase de su plan. Esta noche descansaría, seguro en el conocimiento de que ya no era la víctima en esta historia. Era el arquitecto de su propia justicia. 3 semanas después de la confesión que había destrozado su mundo, Michael Richardson estaba de pie en la sala de estar vacía de lo que alguna vez había sido su hogar. Los camiones de mudanza habían partido 1 hora antes, llevándose los últimos restos de su matrimonio de 12 años. La luz del sol entraba a raudales por la ventana salediza, iluminando partículas de polvo que bailaban en el aire como recuerdos que se negaban a asentarse. La casa se sentía diferente ahora, no solo vacía, sino de alguna manera más pequeña, como si la eliminación de los muebles hubiera revelado los límites estrechos de una vida que había superado sin darse cuenta. En unas pocas horas, entregaría las llaves al agente inmobiliario. Sara podría quedarse con la casa si podía pagar la hipoteca sola. Según los últimos acontecimientos, eso parecía cada vez más improbable. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Amanda Pierce. Documentación final completa. Todas las partes notificadas. Tu nuevo apartamento está listo cuando tú lo estés. Michael sonrió mientras guardaba el teléfono. Amanda había superado todas las expectativas en las últimas 3 semanas, ejecutando cada fase de su plan con la precisión de una operación militar. La evidencia que había reunido había sido devastadora en su minuciosidad, pero más importante aún, todo había sido obtenido a través de medios completamente legales. El primer dominó cayó exactamente 1 semana después de sus conversaciones con los 3 hombres. Jennifer Williams había recibido un sobre anónimo con fotografías de su esposo entrando en la casa de Michael mientras ella estaba en su club de lectura. Las imágenes tenían marcas de tiempo y estaban acompañadas por una simple nota. Pensé que deberías saberlo. La reacción de Jennifer había sido rápida y decisiva. Tom Williams llegó a casa del trabajo ese jueves para encontrar sus pertenencias empaquetadas en cajas en el césped delantero y las cerraduras cambiadas. Los papeles de divorcio fueron entregados 2 días después. El segundo dominó cayó cuando la esposa de David Chen, Linda, descubrió cargos en la tarjeta de crédito que no coincidían con los paraderos declarados de su esposo. Una investigadora privada contratada por Linda había confirmado lo que Michael ya sabía. David había estado mintiendo sistemáticamente sobre sus actividades durante más de 1 año. Las facturas médicas por el aborto de Sara, pagadas desde la cuenta personal de David, habían sido evidencia particularmente condenatoria. La caída de Brad Morrison tomó un poco más de tiempo, pero resultó más satisfactoria. Michael simplemente había hecho lo que le dijo a Brad que haría.
renunciar a Morrison Construction y comenzar su propia firma de ingeniería. Lo que Brad no había anticipado era que Michael se llevaría a 3 de los clientes más grandes de la compañía, hombres que habían trabajado con Michael durante años y confiaban en su juicio por encima de las políticas corporativas. Pero la destrucción de Sarah había sido la más metódica de todas. El teléfono de Michael sonó mientras realizaba su última inspección de la casa vacía. El identificador de llamadas mostraba a Robert Kellerman, su abogado. Michael, el divorcio está finalizado. El juez firmó los papeles hace 1 hora. Términos exactamente como discutimos. Tú conservas tu pensión, tus cuentas de inversión y tus activos comerciales. Ella se queda con la casa y cualquier capital que quede después de la hipoteca. Dado el adulterio documentado, se denegó la pensión alimenticia. Michael sintió que un peso se levantaba de sus hombros, uno que no había sabido que cargaba. ¿Y los otros asuntos? Tu antiguo empleador terminó su contrato ayer. Aparentemente, alguna información muy dañina sobre su conducta profesional llegó a las personas equivocadas. Esto había sido la obra maestra de Michael. A través de una investigación cuidadosa, Amanda había descubierto que la reciente promoción de Sarah en su firma de marketing había llegado después de una aventura con su supervisor casado. La revelación de esta relación, combinada con evidencia de su uso de recursos de la compañía para asuntos personales, había hecho inevitable su despido. La solicitud de alquiler que presentaste fue aprobada, continuó Robert. El loft en el centro es tuyo a partir del lunes. Michael caminó hacia la ventana y miró por última vez a Maple Street. La casa de Tom Williams estaba oscura y vacía, con un cartel de venta plantado en el césped delantero como una lápida. A través de la ventana de la cocina de David Chen, al otro lado de la calle, podía ver cajas de mudanza apiladas contra las paredes. Hay una cosa más, dijo Robert. El abogado de Sarah llamó esta mañana. Quiere reunirse contigo. ¿Para qué? No lo dijo, pero sonaba desesperada. Michael lo consideró por un momento. Organízalo, en un lugar neutral, esta tarde si es posible. ¿Estás seguro de que es prudente? Creo que es hora de terminar lo que ella comenzó. La cafetería en la calle 16 estaba ocupada con la habitual multitud de la tarde de empresarios y estudiantes. Michael llegó 10 minutos antes y eligió una mesa cerca del fondo, posicionándose con una vista clara de la entrada. Viejos hábitos de su formación en ingeniería. Siempre entiende tu entorno, siempre planifica tus salidas. Sarah llegó 15 minutos tarde, un movimiento de poder calculado que podría haber funcionado en su antigua dinámica, pero ahora parecía meramente mezquino. Llevaba un traje azul oscuro que Michael no reconoció, probablemente comprado para entrevistas de trabajo dado su reciente desempleo. Su maquillaje estaba cuidadosamente aplicado, pero no podía ocultar las líneas de estrés alrededor de sus ojos, ni el peso que había perdido en las últimas 3 semanas. Se deslizó en la silla frente a él sin pedir nada, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. «¿Te ves bien?», dijo, su voz cuidadosamente controlada. «Me siento bien. Escuché que comenzaste tu propia compañía. Las noticias viajan rápido». La compostura de Sarah se deslizó ligeramente. «Michael, necesitamos hablar de lo que está pasando. Lo que está pasando es la consecuencia natural de las elecciones. Tus elecciones. Estás destruyendo la vida de las personas». Michael se reclinó en su silla, estudiando a la mujer que alguna vez había sido el centro de su mundo. Interesante perspectiva. Desde donde estoy, simplemente estoy revelando la verdad sobre la vida de las personas. La destrucción ya estaba allí. Yo solo la hice visible. Tom y Jennifer se están divorciando. El matrimonio de David está acabado. La compañía de Brad está perdiendo clientes. La fachada cuidadosamente mantenida de Sarah se resquebrajó. Y yo lo he perdido todo. Mi trabajo, mi reputación, ¿Tu matrimonio? La palabra quedó suspendida entre ellos como una cuchilla. Sarah miró hacia sus manos, su voz cayendo a apenas un susurro. ¿Cómo supiste de David y el procedimiento médico? Este era el momento que Michael había estado esperando desde esa noche hace 3 semanas, el momento en que finalmente podía revelar la extensión completa de su conocimiento y planificación. Porque he sabido de tus aventuras durante 6 meses, Sarah. Cada reunión, cada mentira, cada traición. Contraté a una investigadora privada la primavera pasada cuando tu comportamiento se volvió demasiado obvio para ignorarlo. La cabeza de Sarah se alzó de golpe, sus ojos abiertos por la sorpresa. ¿6 meses?
Sé sobre los cargos en la tarjeta de crédito en restaurantes donde afirmabas estar trabajando hasta tarde, pero en realidad estabas con David. Sé sobre los recibos del hotel en tu bolso que pensabas que no notaría. Sé sobre la prueba de embarazo que tiraste en el bote de basura del vecino porque temías que la encontrara en el nuestro. Con cada revelación, Sara parecía encogerse más en su silla. La noche que me confesaste todo, eso no fue idea tuya, Sara. Yo lo orquesté. Creé las condiciones perfectas para que revelaras la verdad, porque necesitaba que lo dijeras en voz alta. Necesitaba que estuviera documentado. Michael sacó su teléfono y tocó la pantalla. La voz de Sara llenó el espacio entre ellos. Tus amigos, tu preciado círculo íntimo, David, Tom, Brad, todos ellos. Su rostro se puso blanco al reconocer sus propias palabras de esa noche. Colorado es un estado de consentimiento de una sola parte para grabar conversaciones. Cada palabra que dijiste en nuestra sala de estar esa noche es evidencia legalmente admisible. Te grabé confesando adulterio con 3 individuos nombrados. Te grabé intentando chantajearme para aceptar un arreglo de matrimonio abierto. Te grabé admitiendo infidelidad financiera y engaño reproductivo. Las manos de Sara estaban temblando ahora. ¿Eso es entrapment? No, eso es justicia. El entrapment es cuando las fuerzas del orden inducen a alguien a cometer un delito que de otra manera no cometería. Tú ya habías cometido adulterio. Ya habías traicionado nuestros votos matrimoniales. Simplemente creé las condiciones para que revelaras la extensión completa de tus acciones. Michael se inclinó hacia adelante, su voz tomando la fría precisión que había marcado todas sus interacciones desde esa noche. ¿Pero quieres saber qué realmente selló tu destino? No fueron las aventuras, ni siquiera fue el aborto. ¿Entonces qué? Fue tu arrogancia, tu absoluta certeza de que yo era demasiado débil, demasiado patético, demasiado dependiente de ti para luchar. Me miraste esa noche y viste a una víctima. Viste a alguien que podías controlar y manipular. Michael se puso de pie, mirando hacia abajo a la mujer que alguna vez había sido su esposa. Estabas equivocada. La revelación que Michael había pronunciado esa noche en su sala de estar no había sido sobre el aborto, aunque ese conocimiento ciertamente había sorprendido a Sara. Había sido algo mucho más dañino para su imagen cuidadosamente construida. Sé sobre Marcus Hoffman. Había dicho, refiriéndose al novio de Sara en la universidad, que se había quitado la vida durante su segundo año. Sara nunca le había contado a Michael la verdad completa sobre la muerte de Marcus, que había ocurrido después de que la vieran con otro hombre en una fiesta, que Marcus la había confrontado sobre la traición solo horas antes de su suicidio, que ella se había reído en su cara y le había dicho que era demasiado débil para importar. Michael había descubierto esta verdad a través de su investigación, hablando con amigos comunes de la universidad que recordaban detalles que Sara esperaba que estuvieran enterrados con Marcus. El conocimiento de que su patrón de traición había contribuido a la muerte de alguien era la vergüenza secreta que había cargado durante 15 años. Has estado huyendo de las consecuencias de tus acciones toda tu vida adulta, le había dicho Michael esa noche. Pero no puedes huir de mí. Ahora, 3 semanas después, Sara finalmente entendía el alcance completo de lo que había perdido. La reunión en la cafetería duró menos de 20 minutos. Sara hizo un último intento de negociar algún tipo de reconciliación, prometiendo cambiar, ser fiel, buscar consejería. Michael escuchó con la paciencia de un hombre que ya no tenía ninguna inversión emocional en la conversación. Es demasiado tarde para eso, dijo simplemente. Algunas cosas, una vez rotas, no se pueden reparar. ¿Dónde nos deja esto? Te deja sola con las consecuencias de tus elecciones. Me deja libre para construir una vida con personas que entienden conceptos como lealtad y honestidad. La compostura de Sara finalmente se rompió por completo. ¿Cómo puedes ser tan frío? Estuvimos casados durante 12 años. No, corrigió Michael. Yo estuve casado durante 12 años. Tú solo estabas fingiendo estarlo. La dejó sentada sola en la mesa, con lágrimas corriendo por su rostro, y salió al atardecer de Denver. El sol brillaba. Las montañas se destacaban claras y nítidas contra el cielo azul, y por primera vez en años, Michael sintió que podía respirar libremente. 6 meses después, Michael Richardson estaba de pie en la sala de conferencias de Richardson Engineering Solutions, mirando el horizonte de la ciudad a través de ventanas de suelo a techo. La compañía había crecido más rápido de lo que había anticipado, atrayendo clientes que valoraban la integridad y la competencia sobre las políticas corporativas. Su secretaria tocó a la puerta.
Señor Richardson, su cita de las 3 de la tarde está aquí. Hazlo pasar. El joven que entró tenía quizás 25 años, serio y nervioso de la manera de los recién graduados en ingeniería. Llevaba un portafolio y vestía su mejor traje, probablemente comprado específicamente para esta entrevista. James Patterson, dijo el joven, extendiendo su mano. Gracias por recibirme, señor. Michael le dio la mano y señaló la mesa de conferencias. Cuéntame sobre ti, James. A medida que avanzaba la entrevista, Michael se encontró impresionado por el conocimiento técnico y la ética de trabajo del joven. Pero más importante aún, había algo en el carácter de James que le recordaba a Michael a sí mismo a esa edad. Una decencia fundamental, una creencia de que el trabajo duro y la honestidad importaban. Tengo una última pregunta, dijo Michael mientras la entrevista llegaba a su fin. ¿Cuál consideras la cualidad más importante en un socio de negocios? James pensó por un momento. Confianza, señor. Si no puedes confiar en las personas con las que trabajas, todo lo demás se desmorona. Michael sonrió. Estás contratado. Después de que James se fue, Michael volvió a su vista de la ciudad desde la ventana. En algún lugar allá afuera, David Chen estaba trabajando en una clínica de asistencia legal pequeña, su práctica de leyes destruida por el escándalo. Tom Williams se había mudado a otro estado, tratando de reconstruir su vida lejos de la vergüenza de sus acciones. La compañía de construcción de Brad Morrison estaba luchando por sobrevivir después de perder a sus principales clientes. ¿Y Sarah? Michael había oído a través de conocidos mutuos que estaba trabajando como anfitriona en un restaurante de cadena, viviendo en un pequeño apartamento y conduciendo un auto de 10 años. La mujer que alguna vez se había burlado de su mediocridad, ahora vivía una vida mucho más restringida de lo que alguna vez lo había criticado por aceptar. Michael no sentía satisfacción en sus caídas, ni sentido de venganza lograda. Lo que sentía era algo más limpio y valioso, la paz que viene de eliminar influencias tóxicas de tu vida y rodearte de personas dignas de confianza. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Rebecca Martínez, la arquitecta con la que había estado saliendo durante los últimos 2 meses. Se habían conocido en una conferencia profesional, atraídos por intereses compartidos y respeto mutuo. La relación aún era nueva, aún tentativa, pero estaba construida sobre una base de honestidad que su matrimonio nunca había poseído. Cena a las 7. Hice reservaciones en ese lugar italiano que mencionaste. Michael respondió. Estoy deseando que llegue. Reunió sus cosas y se preparó para salir de la oficina. Afuera, el tráfico de la tarde de Denver zumbaba por las calles en sus patrones familiares. La gente se apresuraba por las aceras, persiguiendo sus propios sueños y ambiciones, probablemente inconscientes de cuán rápido podía cambiar la vida cuando se revelaban verdades fundamentales. Michael había aprendido que la confianza, una vez rota, nunca podía repararse por completo, pero también había aprendido que la traición, por dolorosa que fuera, podía convertirse en la base para algo mejor. La destrucción de su matrimonio lo había liberado para construir una vida basada en relaciones auténticas y tratos honestos. Mientras caminaba hacia su auto, Michael reflexionó sobre la transformación de los últimos meses. El hombre que había estado sentado en esa sala de estar, escuchando la confesión de su esposa, había sido alguien que aceptaba la traición como el precio de mantener ilusiones cómodas. El hombre que caminaba por el centro de Denver hoy entendía que algunos precios eran demasiado altos para pagar. Sarah había tenido razón en una cosa. Tenía 38 años, estaba divorciado y comenzando de nuevo. Lo que ella no había entendido era que para un hombre de carácter y competencia, estas no eran limitaciones, eran oportunidades. El sol de la tarde pintaba las montañas en tonos de oro y púrpura, mientras Michael conducía hacia su nueva vida, dejando las sombras de la traición muy atrás en su retrovisor. El pasado se volvía más pequeño y menos significativo con cada milla que pasaba. La justicia, había aprendido, no siempre era rápida, pero siempre era exhaustiva, y a veces llegaba exactamente cuando más la necesitabas.